misericordia. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios, porque bueno es Jehová y digno de ser alabado, y su misericordia para siempre será. Quiero invitarlo ahí en su hogar donde usted se encuentra, y antes de que nada, saludo a todos y cada uno de ustedes que hemos estado hasta la fecha peleando la buena batalla de la fe. Quiero felicitarlo a todos y cada uno de ustedes. Es un placer para mí, de verdad. Siempre lo reconozco y trato de que nunca se me olvide que le doy gracias a Dios por la iglesia que Él me permitió ministrar. Una iglesia que realmente se preocupa cada día por poner a Dios como base principal, como fundamento, como columna vertebral en su vida, y que a pesar de las vicisitudes de la vida, de las contrariedades, de las cosas difíciles que se nos levantan a todos constantemente, he visto cómo han peleado la buena batalla de la fe. Así que quisiera invitarlo al Evangelio según San Juan en el capítulo 3, versos 16 y 17, que dice de esta manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Iglesia del Señor, hermano que me escucha, hemos estado hablando de el valor de un alma. Hemos explicado de una manera práctica y sencilla, como Dios la puso en nuestro corazón, de la importancia de predicar el evangelio de salvación para que otros puedan gozar de la benevolencia, de la bendición y la misericordia de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Importante ganar el alma de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros conocidos. Felicito a todos aquellos que hoy trajeron a un invitado, y también felicito a todos aquellos que en esta hora se han preocupado por formar parte de esta fiesta. Pero hoy quiero enfocarme en algo muy importante. No en el alma de aquellos que queremos ganar, sino que quiero que nos enfoquemos en el alma más importante. El alma más importante. Porque si nosotros no nos preocupamos por ganar esta alma en particular, de nada vale la sabiduría, de nada vale a quien hayamos o no hayamos predicado. Y esa alma que le estoy hablando, o que quiero hablarle, que es la más importante, es su alma. Es su alma. Y quiero empezar contándole una anécdota de un niño que llegó a una tienda de mascotas y vio en una jaula a varios perritos que jugueteaban alegremente. Y le preguntó al dueño: ¿cuánto cuesta comprar uno de estos perritos? El dueño le contestó: de 200 a 300 dólares cada uno. El niño puso su manito en el bolsillo y sacó algunas monedas y dijo: Señor, solo tengo 7.50. ¿Me dejaría por lo menos verlo y tocarlos? El dueño se echó a reír y dijo: por supuesto. Abrió la jaula y sacó a uno de los perritos más hermosos. El niño observó que uno de los perritos estaba escondiéndose en el rincón de la jaula y que andaba como que si estuviera cojo. El niño le preguntó: ¿qué le pasa a ese perrito? El dueño explicó que tenía algo mal con su cadera y que siempre sería cojo para toda su vida. El niño empezó a animarse y dijo:
ese es el perrito que deseo comprar. El dueño le dijo, no, hijo, tú no quieres comprar ese perrito. Si lo quieres, simplemente te lo regalo. El niño apuntó con su dedo al dueño y dijo, no, señor, no quiero que me lo regale. Ese perrito tiene el mismo valor que cualquiera de los otros perritos y yo estoy dispuesto a pagar el precio completo. Si le parece bien, le entregaré todo lo que tengo y le prometo pagar $7.50 cada mes hasta pagar el costo total del perrito. El dueño siguió insistiendo que no debería comprar ese perrito. Es que no entiendes, niño. Ese perrito nunca podrá brincar y correr contigo como los demás. Para su sorpresa, el niño se levantó una de las bastas de su pantalón y le mostró un soporte de metal que lo sostenía, pues su pierna había sido destrozada por el polio. Y le contestó al dueño del local, pues yo tampoco brinco ni corro, dijo al señor. Este perrito, al igual que yo, necesitará por lo menos alguien que lo entienda. El hombre agachó la cabeza y no dijo más, y por sus mejillas empezaron a correr unas lágrimas. Moraleja. Hay alguien que nos apreció a nosotros en una ocasión por lo que éramos, que nos aceptó por lo que éramos y cómo estábamos, y que nos amó incondicionalmente. Su nombre es Jesucristo. El escritor de la carta a los Hebreos en el capítulo 4, verso 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. A través de la historia, las sociedades han creado tantos tipos de castigo. También han desarrollado métodos diferentes y terribles para poder llevar a cabo el peor de los castigos, la pena de muerte. En el Antiguo Testamento, la pena de muerte se aplicaba en caso de homicidio, secuestro, adulterio, prostitución, violación y maldición o daño físico a los padres, entre otros. La mayoría de las veces, el método de ejecución era la lapidación, pero también existían otros. La lapidación era muerte apedreado. Los antiguos parecen haberse empeñado a diseñar los castigos más perversos posibles. También habían diseñado la forma de incinerar, quemar vivo a los criminales o echarlo al foso de los leones, como hicieron con Daniel, por solamente nombrar otros. Aún en el libro de los Hechos, el escritor de Hechos, en la galería de la fe, dice que algunos murieron aserrados. La palabra muerte aserrado significa que era un serrucho inmenso en el cual amarraban de pies abiertos a una persona en dos postes y la cortaban por la mitad. ¿Sabe que esa es la forma en que murió Jeremías? En el Antiguo Testamento, la pena de muerte se aplicaba de unas maneras atroces. Pero mi amado hermano, el Imperio Romano tenía una forma de ejecución que era la más común. Era la crucifixión, que era el castigo que los líderes judíos querían para Jesucristo. Jesucristo vino a la tierra con un mensaje de paz, de redención y amor, con la promesa de vida eterna para todo aquel que lo siguiera.
nunca quebrantó la ley, nunca cometió un crimen y nunca promulgó una rebelión. Sin embargo, muchos líderes religiosos lo consideraban una amenaza, pues solo estaban interesados en mantener su status quo. Pero, a pesar de todo, Cristo obedeció a las leyes de su Padre hasta la muerte, como dice la carta de Filipenses en el capítulo 2, donde se dice que se humilló hasta la muerte por muerte de cruz. Jesús fue odiado, acusado de varios crímenes, traicionado por alguien muy cercano a él, arrestado, juzgado injustamente y condenado a muerte. Y todo por predicar el mensaje que su Padre lo envió a la tierra. Quiero hablarle un poquito de los horrores de la crucifixión, porque si nosotros no entendemos el horror de la crucifixión, jamás vamos a poder llegar a entender el valor de nuestra alma. Y si no entendemos el valor de nuestra alma, jamás podremos comprender el valor del alma de los demás. La crucifixión implicaba más que ser colgado en un árbol o cruz. Generalmente este castigo comenzaba por azotar al individuo. La flagelación se llevaba a cabo con un látigo de corta longitud y era llevado a cabo por un profesional, un verdugo profesional, el cual era conocido como el carnifex. Carnifex, el verdugo profesional en tortura y ejecución, que realizaba la tarea hábilmente, arrancando la piel de la víctima con cada golpe. A menudo, estos látigos tenían pedazos de huesos o metal amarrados en la punta para aumentar su terrible efectividad. También existía un tipo de látigo llamado el escorpión, cuyas puntas tenían ganchos en forma de anzuelos para pescar, y su propósito era arrancar a pedazos la piel del supuesto delincuente. Por eso es que en la profecía de Isaías, en el capítulo 53, versículo 5, dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Luego se le escoltaba al lugar donde iba a ser crucificado. En el caso de Jesús, al Gólgota. Y si era capaz de resistir la caminata, la víctima tenía que cargar la víctima tenía que cargar la viga que posteriormente se le ataría o se clavaría. Pero los horribles azotes que Cristo recibió lo dejaron tan débil que ya no podía casi ni llevar la cruz. Y obligaron a un transeúnte llamado Simón de Cirene para hacerlo. Esto está en Mateo capítulo 27, 22 al 33. Y esta procesión fue nada menos que otra manera de humillarlos. Quisiera, con mucho dolor, decir que yo también fui partícipe en mi antigua manera de vivir por las tinieblas que había en mi mente, y participé de muchas procesiones donde iba una persona cargando un madero por la calle y no habíamos entendido que esa procesión lo que significaba era el deseo de tanto el Sanedrín
como el de los romanos de humillar a Jesús. Así que cuando repetimos esta escena en nuestra vida, lo único que estamos haciendo es volver a repetir con nuestros propios actos, ya no los del Sanedrín, ya no de los romanos, sino que con nuestros propios actos volvemos a repetir la humillación que se llevó a cabo hacia nuestro Cristo. Al llegar al Gólgota, los verdugos tiraron a Cristo al suelo para clavar sus manos y pies, pues luego asegurarían en la estaca vertical. El dolor que Cristo sufrió durante su crucifixión fue insoportable. Sus heridas sangraban incesantemente y no solo eso, le costaba respirar. Aquellos que han pasado por el COVID-19 pueden quizás entender más que muchos de nosotros lo que es tener dificultad para respirar. Mientras tanto, los espectadores de su sufrimiento se burlaban de él y los soldados romanos echaban suerte para decidir quién se quedaría con su ropa. Quiero hablarle un poco de la crucifixión, pero desde el punto de vista de la medicina. Y dice así: al tratar de empujarse hacia arriba para evitar este tormento, al realizar Jesús, cuando todo el peso de su cuerpo caía y descansaba sobre el clavo que estaban en su pie, él trataba de estirarse. Así que al tratar de estirarse hacia arriba, colocaba todo el peso de su cuerpo sobre el clavo que estaba atravesando sus pies. Se producía una agonía de dolor ardiente al desgarrar el clavo, los nervios entre los huesos metatarsianos de los pies. En este punto se producía otro fenómeno. Al fatigarse los brazos, grandes oleadas de calambre le pasaban por los músculos, engarrotándose con un profundo dolor punzante que no cedía. Con estos calambres se producía la incapacidad de poder impulsarse hacia arriba. Al colgar de los brazos, los músculos pectorales, grandes músculos del pecho, se paralizaban y los músculos intercostales, pequeños músculos entre las costillas, no podían actuar. Se podía inhalar aire para los pulmones, pero no se podía exhalar. Jesús luchaba por elevarse para tener al menos un poquito de respiro. Finalmente, el dióxido de carbono de los pulmones y el torrente sanguíneo aumentaba y los calambres se atenuaban parcialmente. Los enemigos de Cristo lo odiaban tanto que buscaron el método de ejecución más doloroso para eliminarlo. De todas formas, Jesús soportó la humillación de la cruz, llevando nuestros pecados en su propio cuerpo, para que eventualmente pudiéramos ganar la vida eterna. Y lo más terrible de la crucifixión de Jesucristo es que en toda la historia de la humanidad, Él ha sido
el único inocente de crimen o pecado. Sí, Cristo murió por mi pecado y por tu pecado. Cuando el apóstol Pablo dijo que todos pecaron y que la paga del pecado es muerte, se refería al pecado de toda la humanidad. El apóstol Juan dice en primera de Juan 2:2, y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por de todo el mundo. Juan 1:29 dice Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 4:42 dice, sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Jesús no fue sentenciado a muerte por haber cometido algún crimen o algún pecado. Cristo murió por todos los pecados que los seres humanos habían cometido a través de toda la historia. Y cuando fue clavado en la cruz, cargó el pecado de la mentira, del robo, del homicidio y de cualquier otro pecado que hubiéramos cometido. La sangre de la amada de Jesús hizo posible el perdón tanto de los pecados que se había cometido hasta ese momento, como de los pecados que se cometerían en el futuro. ¿Cuál debería de ser entonces nuestra reacción? El olor de la crucifixión nos debe de ayudar a comprender lo despreciable que es el pecado, lo despreciable. Esto no es cuestión de que cuando vas a una iglesia o cuando alguien te señala o te marca lo malo que estamos haciendo, que debe de sentirte mal porque un pastor o una iglesia o alguien te señaló, te habló de tu pecado. Esto no es cuestión de juzgar a quien te trata de hacerte caminar por el camino correcto y decirte, no, es que nadie me comprende. Esto no es cuestión de comprenderte. Esto es cuestión de que tú y yo comprendamos lo despreciable que es el pecado. Es tan despreciable el pecado que por culpa de él fue que nuestro Redentor tuvo que ir a la cruz del Calvario. Y si nosotros no despreciamos a aquel que por causa de él, nuestro Cristo fue a la cruz del Calvario, entonces nunca vamos a poder entender el valor que tiene nuestra alma. Y tampoco no podemos entender el valor de la crucifixión. Mientras muchos otros métodos de ejecución eran mucho más rápidos, aún el ser devorado por leones, aún el ser aserrado, aún el ser lapidado, aunque doloroso, pero mi amado hermano, eran menos dolorosos y eran castigos mucho más rápidos. Aun cuando se quemaba una persona más rápido, cuando se quemaba una persona, todas esas torturas eran más rápidas que la misma crucifixión. Y a Cristo le dieron el castigo de la muerte más lenta, la muerte más extremadamente dolorosa y humillante, el castigo de la cruz. Y debido al gran amor que nuestro Padre Celestial nos tiene, nuestro Salvador estuvo dispuesto a entregarse en sacrificio por su pecado y por mi pecado. Empezamos diciendo en Nantes, porque de tal manera ha amado Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Esa palabra nada más, haber dado. Y yo creo
Algunos dicen que la Biblia es difícil de entender y de obedecer. Pero yo creo que este versículo, o para entender lo que Cristo hizo por nosotros, simplemente tendríamos que buscar ejemplos personales. Y si usted cree que entender Juan 3:16 es difícil, yo le pondría un ejemplo simple y sencillo. Su vecino se está muriendo y da la casualidad que su hijo es el que tiene el remedio, pues su hijo, la sangre de su hijo, es compatible con el vecino. Usted va muy contento cuando le dicen a usted que la sangre de su hijo es compatible con la de su vecino y usted lleva a su hijo al hospital, el vecino va, pero resulta ser que cuando usted está en el hospital, los médicos se le acercan y le dicen, sí, la sangre de su hijo es compatible con el vecino. Lo único que la cantidad que necesita el vecino es la cantidad que tiene en su totalidad el cuerpo de su hijo. O sea, que le vamos a sacar toda la sangre a su hijo va a morir, pero el vecino se salvará. ¿Qué haría usted? No necesitamos pensarlo mucho. Así que si usted cree que Dios no lo ama, que usted no tiene valor o que usted no puede entender Juan 3:16, solamente vea esta historia corta que le conté, si usted se atrevería a hacerlo. Y de hecho, la muerte de Cristo es la pieza central del plan de salvación para la humanidad, que fue establecido antes desde la creación del mundo. Como nos lo explica el apóstol Pedro en Primera de Pedro 1:17-21. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinada desde antes de la fundación del mundo, pero manifestada en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Sin duda, todos deberíamos estar muy agradecidos porque Jesucristo murió por nosotros. De no ser por su crucifixión, aún seríamos pecadores condenados y enemigos de Dios, sin esperanza para el futuro y sin ningún valor. Nuestra tristeza y agradecimiento debería llevarnos al arrepentimiento, motivándonos a cambiar y a comenzar a vivir agradando a Jesucristo. Y usted me dirá, pastor, ¿cómo yo puedo hacer? ¿Cómo yo sé que yo no estoy valorando lo que Cristo hizo por mí? Tengo una prima que perdió un riñón. Y aparte de eso, esto es una referencia para algunos de ustedes que les gusta automedicarse. Ella tenía constantes dolores de cabeza y no iba al médico. Los constantes dolores de cabeza y empezó a automedicarse y automedicarse y automedicarse y automedicarse. Cuando decidió ir al médico ya era tarde. El estar automedicándose
ella no se había dado cuenta o no sabía que ella tenía problemas con la presión. Y el estar automedicándose hizo como consecuencia que mi prima perdiera un riñón. Ahora, ella está esperando un donador. Se ha ido casi toda la familia, pero solamente una persona es compatible con ella, una de sus propias hijas. Lo duro de esto es que uno cree que cuando uno consigue el donador, que de la noche a la mañana ya te van a cambiar el órgano afectado. Pero esto tiene que llevar mucho estudio para ver cómo tú respondes al órgano nuevo. Todavía no se le ha llevado a cabo la operación, pero mi pregunta es, imagínese que mi prima le dé su riñón a la mamá para que ella poder funcionar de una manera más acertada, y que cuando la madre de ella salga del hospital, después de un tiempo, vuelva a tener dolores de cabeza y empiece el mismo patrón de antes, empiece a automedicarse, aun aunque ella sabe las consecuencias que le llevó anteriormente el automedicarse. Piense usted, ¿sería agradecida ella con su hija después de lo que su propia hija hizo, de despojarse de un miembro de su propio cuerpo para dárselo a ella, para que ella pudiera vivir mejor y que ella vuelva a hacer las mismas cosas por las cuales anteriormente perdió un miembro? Entonces hablemos de nosotros. Es sabio que ya después que Dios nos libró, como dice el apóstol Pedro, de nuestra vana manera de vivir que aprendimos de nuestros padres del mundo, está bien que después que Dios nos rescató del mundo y hoy en día le servimos al Dios Todopoderoso, quiero decirle que es doloroso, pero en la pandemia, algunos dicen que es por la pandemia. Yo creo que la pandemia fue un detonante para que muchos cristianos hicieran lo que hace rato querían hacer, pero no sabían cómo hacerlo. Es doloroso, preocupante la cantidad de cristianos que se han ido en este mismo periodo de pandemia. La cantidad exorbitante de cristianos que se han ido al mundo. Y por eso es que hoy quería hablar, no de las almas que queríamos ganar, sino de el valor de nuestra propia alma. Conclusión. Un joven muy preocupado y deprimido buscó ayuda con el sabio maestro del pueblo. Maestro, vengo porque me siento tan poca cosa. Me dicen que no hago nada bien, que soy torpe, que no valgo la pena y además a mí nadie me quiere. ¿Qué puedo hacer para que los demás me valoren? El maestro le dijo, ¿cuánto lo siento, muchacho? No puedo ayudarte porque debo de resolver primero un problema personal que tengo. Si tú quisieras ayudarme a mí, tal vez después yo pueda ayudarte. El joven le dijo que sí, pero otra vez se sintió desvalorizado, ya que otra vez sus necesidades eran postergadas, y el maestro le dijo bien. El maestro sabio se quitó un anillo que llevaba puesto en el dedo de la mano izquierda y se lo dio al muchacho y agregó, toma el caballo y cabalga hasta el mercado. Debes vender este anillo porque tengo que pagar una deuda. Es necesario que obtengas la mayor suma posible, pero no aceptes menos de una moneda de oro. Ve
y regresa lo más rápido que puedas. En cuanto llegó al mercado, empezó a ofrecer el anillo a los mercaderes. Estos lo miraban con gran interés, pero cuando el joven mencionaba una moneda de oro, algunos se reían, otros movían la cabeza, y un anciano se acercó y le dijo: muchacho, una moneda de oro vale más que esa porquería de anillo que tienes en la mano. Después de ofrecer la joya a todo el que cruzaba, abatido por su fracaso, montó el caballo y regresó donde el maestro sabio. Entró a la habitación donde estaba el maestro y le dijo: maestro, lo siento, pero no es posible conseguir lo que me pediste. Quizás pudiera conseguir 2 o 3 monedas de plata, pero no creo que pueda engañar a nadie respecto al valor verdadero del anillo. El anciano lo miró y le dijo: qué importante lo que dijiste. Joven, le contestó sonriente el maestro, primero debemos saber el valor de una cosa para poder después venderla. Porque si no sabemos cuánto cuesta algo, nunca vamos a poder venderlo, ni apreciarlo, ni valorarlo. El anciano le dijo: bueno, vuelve a montar el caballo y ahora llévale el anillo al joyero. ¿Quién mejor para él para saber cuánto cuesta esta joya? Dile que quieres vender el anillo, pero pregúntale cuánto te da por él. No importa lo que ofrezca, oye, no se lo venda y vuelve aquí con mi anillo. El muchacho llegó a la joyería. El joyero examinó el anillo a la luz de la lámpara con su lupa, lo pesó y luego le dijo: dile al maestro que si lo quiere vender ya, se lo puedo comprar por 58 monedas de oro. Pero con tiempo, si él no está muy desesperado, yo le puedo llegar a conseguir hasta 70 monedas de oro, pero no sé si él lo quiere vender urgentemente. Al llegar después el muchacho donde el sabio y le dijo al maestro lo que el joyero le había dicho, el anciano maestro le dijo: siéntate y ahora escucha y entiende. Tú eres como este anillo y como tal solamente puede ser evaluado por un experto, y ese experto es Dios. ¿Qué haces por la vida? Aquellos que me escuchan, todos los que me están escuchando en esta hora, sea hombre, sea mujer, quizás esta palabra pueda ser para alguna mujer, porque cuando hablamos de Juan capítulo 4 y se habla de la mujer samaritana, en ningún momento ahí se quiere hablar de que ella era una prostituta, porque el problema de ella no era prostitución. El problema de ella era de infelicidad. Ella quería hacer feliz a todo el mundo, aunque con el costo nadie la hiciera feliz a ella. Por eso Jesús le dice: el que está en tu casa tampoco es tuyo. Y si bebes de esta agua no tendrás sed jamás. Cuando Jesús le dice no tendrás sed jamás, le estaba hablando de un vacío interno que ella tenía. Ella quería ser feliz, pero pensaba que iba a encontrar la felicidad en los brazos de un hombre, y por eso se entregaba en su totalidad, pero mientras más se entregaba, más infeliz era. Quizás le hablo a un joven, quizás le hablo a una joven que piensas que conceder a la prueba de amor, o si piensas que con hacerle caso a tus amigos o tus amistades vas a encontrar la felicidad. Hay tantas personas que están buscando que otros lo valoricen,
cuando ellos mismos no han entendido el valor que tienen. Y mi pregunta en esta hora es para todos nosotros. ¿Qué haces por la vida pretendiendo que cualquiera pueda descubrir tu valor? Ya tu valor, el joyero, el que te hizo a su imagen y semejanza, ya dijo que tú eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Lastimosamente todos alguna vez salimos a la vida a buscar valor y buscar la atención o la impresión que tienen otros de nosotros en lugares equivocados, como amigos, compañeros de trabajo, pareja, líder y hasta nuestra propia familia. Y no importa qué tan frustrante o halagado hayamos salido, nunca nos dieron el valor verdadero que tenemos. Tú y yo tenemos valor. Y ahora que lo sabemos, es hora de decidir si nuestro camino seguirá siendo acompañado de ese sentimiento de insignificancia y pocas cosas que alguien quiso implantar en nuestra mente, o aceptamos nuestro verdadero valor y vivimos conforme al valor que el joyero experto nos dio. Y el valor del joyero experto que nos dio a nosotros no fueron 58 monedas de oro, no fueron ni 70 monedas de oro. El valor que nosotros tenemos es tan grande que Dios dio a su Hijo por cada uno de nosotros. Y si lo entiendes, dale un aplauso al Señor allá donde está. Dios nos dio a su Hijo. Usted vale mucho, usted vale mucho. Y ya para terminar, no vaya a ser como un cristiano que se la pasaba diciendo: Señor, yo me siento como una cucaracha. Padre, me siento como una lagartija. Señor, a veces me siento como perro. Padre, a veces me siento como culebra. Dice que vino una voz del cielo y le dijo: espérate. Tú tienes que orar es a National Geographic, tú te equivocaste. Esto no es un programa de la selva. Tú no eres un perro, tú no eres eso. Tú eres una criatura hecha a imagen y semejanza de Dios. Así que, mi amado hermano, para poder entender el valor que tienen los demás, entienda el valor que tiene usted. ¿Sabe por qué? Mateo dice: ¿de qué le vale al hombre ganar al mundo si perdiera su alma? ¿Sabe cuántas personas que ganaron cantidad de almas en el mundo al final se apartaron del camino del Señor y se fueron hasta el final con su actitud de rebeldía y desobediencia y prefirieron irse para el infierno que volver al camino correcto? Pero yo sé que hoy todos aquellos que me escuchan saben que usted tiene un gran valor. No lo busque nadie que no sepa que no lo haya hecho usted. Usted vale mucho. Quisiera que cerrara sus ojos unos minutos y que repitieras esta oración conmigo. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré
confiado. Y hoy quiero regalarle a todos ustedes el Salmo 13:3 y que hoy usted eleve su cabeza y diga: mas tú, Jehová, no sé cómo estás viviendo ni cómo te sientes, pero hoy sería bueno que agarraras el Salmo 3:3 y ahí donde estás, o todo el día si quieres, levantes tu mano al cielo y diga: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Me levantará. Me levantará. Me levantará. Así dice el Señor. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Usted vale mucho. Que Dios lo bendiga grandemente. Y recuerda, cuando sientes que no vales nada, recuerda volver al joyero. Y Él te va a recordar cuál es tu verdadero valor. Dios lo bendiga a todos ustedes, los amo mucho. Y recuerden siempre, hay paz.